El mensaje de mi mamá llegó a mi teléfono como un puñetazo. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Jaja. Sin advertencia, sin conversación, solo el exilio en un único mensaje de texto. Y 2 días después, su abogado envió un correo electrónico. Tenemos un problema. Llame inmediatamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi familia no solo me había excluido. Estaban aterrorizados de lo que yo sabía. Soy Ardan Vale, y finalmente estoy listo para contar esta historia tal como sucedió en realidad. Antes de comenzar, quiero saber que están aquí conmigo. Solo digan, hola, o díganme desde dónde están viendo. A veces, saber que alguien está escuchando hace que los recuerdos más difíciles sean un poco más ligeros de llevar. Gracias. Y ahora, déjenme contárselo todo. Y si mi historia ya les duele un poco el corazón, suscríbanse para no perderse los capítulos que siguen. Nadie debería enfrentar la traición de su familia solo. El mensaje de mi mamá llegó a mi teléfono un poco antes de la medianoche en una noche lluviosa en Charlotte. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Jaja. Estaba sentado en la pequeña mesa de mi cocina en el piso 14, medio muerto por un largo día en la firma de datos, revisando una hoja de cálculo mientras una taza de café frío reposaba junto a mi computadora portátil. Cuando la pantalla se iluminó con su nombre, eché un vistazo esperando algo mundano. En cambio, vi esas palabras. Las leí 1, 2, 3 veces. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Ese estúpido, jaja, al final. Se sintió como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe dentro de mi pecho. No hubo un, llámame, no, tenemos que hablar. Ni siquiera una disculpa falsa. Solo el exilio en una sola línea. Al principio, simplemente me quedé vacío. Mi mano permaneció sobre el ratón, pero todo en mí se desplomó como un ascensor de repente en caída libre. Luego, de la nada, un sonido se me escapó. No un sollozo, una risa. Corta al principio, luego más aguda, hasta que estuve riendo de verdad, solo en mi silencioso apartamento a las 11:40 de la noche. Mirando la prueba de que mi propia madre creía que podía borrar mi lugar en esa casa con un cambio de cerradura. Y por retorcido que fuera, esa risa fue el pensamiento más claro que había tenido en años. Porque la verdad me golpeó tan fuerte como el mensaje, nunca había tenido realmente un hogar allí. Había tenido una estructura que mantenía unida con mis manos y mi cuenta bancaria, una familia para la que trabajaba, pero un lugar donde estuviera seguro solo por pertenecer. Esa siempre había sido una historia que me contaban, sobre todo a mí. Caminé hacia la gran ventana y miré hacia Charlotte bajo la lluvia, los faros de los coches difuminándose sobre la carretera empapada. En mi mente, en cambio, vi Riverbend Drive en Asheville, la valla blanca que había pintado, el columpio del porche que había colgado, el arce al que le había puesto mantillo. Vi a mi padre, Grant, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que un hombre de verdad arregla su propia casa, para luego pasarme las herramientas. Vi a mi madre, Silvia, sonriendo dulcemente a los vecinos mientras me decía, la familia no lleva la cuenta, cada vez que sacaba mi cartera. Vi a mi hermana pequeña, Laia, la artista, flotando por esa misma casa con pulseras en las muñecas y nunca una mota de pintura o polvo en sus manos. Durante años, me había dicho a mí mismo que éramos una buena familia sureña, que éramos sólidos, que mi agotamiento significaba que estaba haciendo mi trabajo como hijo. De vuelta en la mesa, tomé mi teléfono. No respondí. No rogué ni pregunté por qué. En cambio, surgió otra pregunta. Si supuestamente no tenía casa, entonces ¿qué había estado pagando exactamente? ¿Por qué había estado transfiriendo dinero como un copropietario mientras me trataban como a un inquilino que podían echar a medianoche? En la pantalla de mi computadora portátil, el cursor parpadeaba en la esquina de un modelo financiero que estaba construyendo para un cliente. Miré las filas de números y pensé, si se han pasado toda la vida tratándome como el que arregla las cosas, quizás sea hora de que deje de arreglar sus cosas y empiece a arreglar la historia. Esta vez no con un martillo. Con pruebas. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, en la oficina de planta abierta, con los teclados repiqueteando, la impresora funcionando y la máquina de café expreso siseando de fondo,
sonó mi correo electrónico. Apareció un nuevo mensaje de la dirección de un bufete de abogados de Asheville. Asunto: tenemos un problema. Llame inmediatamente. Mi pulso no se aceleró. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, del tipo que sientes cuando la tormenta que ha solido venir finalmente se cierne sobre ti. Mi madre ya había decidido que no tenía casa. Ahora, su abogado admitía que tenían algo que perder. Cerré el correo electrónico en lugar de llamar. Por primera vez en mi vida, no me apresuraba a apagar su fuego. Estaba eligiendo cómo y cuándo entraría en él. Mucho antes de ese mensaje, toda mi identidad en la familia Vale se construyó en torno a una simple expectativa: si algo se rompía, tubería, factura, presupuesto, tejado, yo lo arreglaría. Tenía 12 años la primera vez que mi padre me llamó al sótano bajo Riverbend Drive. Hacía frío y estaba húmedo, y tenía más miedo de las arañas que de los daños por agua, pero me entregó una linterna y dijo: un hombre en esta familia sabe cómo mantener su casa en pie. Me arrastré bajo las viguetas del suelo mientras él me explicaba cómo apretar una junta que goteaba sobre nosotros. Mi madre se asomó por la abertura y arrulló: lo hiciste mejor que cualquier manitas. La familia no lleva la cuenta, cariño. Lo hiciste por nuestro hogar. Esa frase se me quedó grabada como una medalla. A los 12 años, pensé que ser el niño debajo de la casa significaba que me había ganado mi lugar dentro de ella. A los 16, no solo dependían de mis manos. Dependían de mis sueldos. Trabajaba después de la escuela en una tienda de reparación de computadoras y en un estacionamiento. Cada pocas semanas, llegaba a casa y encontraba un montón de sobres sin abrir en el mostrador de la cocina y a mi madre al borde de las lágrimas. No quiero que corten la luz, susurraba. Esta casa es todo lo que tenemos. Mi padre se quedaba a un lado, con la mandíbula apretada, sin decir las palabras, pero dejando que el silencio me guiara hacia mi cartera. Le entregaba efectivo o transfería lo que podía. Él me daba una palmada en el hombro. Cuando me recupere, te lo devolveré. Eres el mejor préstamo que esta familia ha tenido jamás. Mi madre murmuraba. La familia no lleva la cuenta, como si eso, mágicamente, lo hiciera justo. En mi habitación, empecé a anotar las cantidades en un cuaderno de espiral barato. $80 aquí, 200 allá. Viendo cómo el total aumentaba. Cada vez que subía demasiado, la culpa y la lealtad luchaban entre sí hasta que arrancaba la página y la tiraba. Los buenos hijos, me decía a mí mismo, no hacían cuentas. Luego, una tarde, entré en la cocina después de un turno y vi un brillante folleto de un resort de playa extendido sobre la mesa, con fechas de julio rodeadas con un círculo. Era la misma semana que mi madre había llorado por la factura de la luz. Lo miré un instante de más, sentí algo feo retorcerse en mi estómago, luego me lo tragué y acepté otro turno extra en lugar de una pelea. Cuando me fui a la universidad comunitaria en Charlotte a los 19 años, nada cambió realmente. La distancia solo significaba que las llamadas de pánico llegaban a través de una torre de telefonía celular. A altas horas de la noche, la voz de mi madre temblaba a través del altavoz. La hipoteca estaba atrasada de nuevo. El banco enviaba cartas. No podía soportar la idea de que Laia tuviera que cambiar de escuela. Yo estaba sentado en mi estrecha cama del dormitorio con una tarea a medio terminar abierta, mirando mi saldo y calculando cuánto de mi dinero para la compra podía convertir en su ayuda temporal. Unas horas más tarde, mi padre enviaba un mensaje de texto: eres el pilar de esta casa, hijo. Las palabras sonaban como un cumplido, pero los pilares no pueden moverse. Solo sostienen lo que se construye sobre ellos hasta que se agrietan. Después de graduarme y conseguir el trabajo de analista, las apuestas subieron. Ahora se trataba de cosas más grandes: el tejado, las ventanas, la caldera. Los contratistas quieren un ojo de la cara, decía mi padre. Tú eres bueno con los números. Ven este fin de semana. Lo arreglaremos nosotros mismos. Te lo devolveré poco a poco. Ya lo sabes. Así que conducía hasta Asheville. Pasaba mis fines de semana en su tejado, en su ático, debajo de sus fregaderos. Mientras medía, remendaba y pintaba, Laia estaba dentro probándose vestidos nuevos, haciéndose fotos con una pulsera que sabía que no habían comprado con una tarjeta de crédito al límite. Mi madre nos miraba y decía: Laia es nuestra artista.
Tú eres nuestros números. Dones diferentes, el mismo amor. Sonaba equilibrado, pero nunca se sintió así los domingos por la noche cuando conducía de regreso a Charlotte, dolorido y sin dinero. La primera grieta real en la historia llegó alrededor de los 23 años, cuando llevé a mi padre al banco. Su coche estaba en el taller, así que me senté en el vestíbulo revisando mi teléfono mientras él se reunía con un gerente. Cuando se levantó del escritorio para ir al baño, un extracto de cuenta doblado se le cayó de la mano al suelo. Lo recogí para volver a ponerlo en la silla, y mis ojos se posaron en el saldo impreso en la parte superior. No era dinero de multimillonario, pero era una sólida red de seguridad, lejos de la imagen de estar a un sueldo del desastre que me pintaban. Esa noche, mi madre llamó por otro pago de la hipoteca que no podían cubrir. Me quedé tumbado en mi cama en Charlotte, mirando al techo, diciéndome a mí mismo que debían estar ahorrando ese dinero para el futuro, para alguna emergencia más grande que esta. Mirando hacia atrás, todas las señales estaban ahí, el folleto de la playa, la cuenta de ahorros, los regalos para Laia comprados durante los mismos meses en que yo transfería dinero solo por esta vez, en la línea de concepto. Pero la historia que me habían contado desde que tenía 12 años, los hombres de verdad arreglan las cosas, la familia no lleva la cuenta, era más fuerte que los números que tenía delante. Así que seguí arrastrándome bajo la casa metafórica, apretando tornillos y reparando fugas, convenciéndome de que ser el que arreglaba las cosas me hacía valioso. Hizo falta un mensaje de texto nocturno y el correo electrónico de un abogado para finalmente obligarme a hacer la pregunta que había estado esquivando durante más de una década: si mi valor para ellos solo residía en lo que podía reparar y pagar, ¿qué pasaría en el momento en que dejara de hacer ambas cosas? Aproximadamente un año antes de la noche en que mi madre me dijo que ya no tenía casa, conduje de regreso a Asheville con un sobregrueso de dinero en efectivo en el bolsillo de mi chaqueta, convencido de que estaba haciendo lo correcto. La lluvia me había seguido todo el camino desde Charlotte, dejando rayas plateadas en el parabrisas. Estaba agotado, pero decidido, como siempre que me presentaba como el hijo responsable. Cuando entré en la casa de Riverbend Drive, olía a sobras de la cena, y pude oír el tintineo de los platos en el fregadero. Grité que había llegado, esperando el habitual saludo cálido, pero la única respuesta fue el bajo zumbido del televisor en la sala de estar. Entonces oí mi nombre. No con calidez, no con cariño, sino clínicamente, como si fuera un problema que resolver. Me quedé helado en el pasillo, con el sobre todavía en la mano, y me incliné lo suficiente para oír sus voces que llegaban desde la cocina. La voz de mi madre era aguda, despojada de la dulzura que usaba cuando necesitaba algo. Cuando vendamos esta casa, la documentación estará a nombre de los tres. Ardan ayudó porque es amable, no porque tenga ningún derecho. Mi padre soltó una risa despectiva. No es lo suficientemente listo como para pensar en la propiedad. Solo sabe cómo enviar dinero. El sobre se sintió más pesado de inmediato. Algo dentro de mí se volvió frío e inmóvil. Era la primera vez que oía la verdad sin el edulcorante, todos mis años arrastrándome debajo de la casa, arreglando sus desastres, transfiriendo dinero, conduciendo de un lado a otro. Para ellos, solo eran conveniencias. Actos de servicio que nunca habían visto como una inversión. En sus mentes, yo no era un copropietario. Ni siquiera era un accionista. Era mano de obra gratuita con una cuenta bancaria. La voz de Laia irrumpió, más suave, casi asustada. Pero Ardan pagó mucho. Él cree que esta también es su casa. Sonaba más como una niña tratando de detener una tormenta que como alguien que me defendía. Mi madre la cortó rápidamente. No seas ingenua. Él da, nosotros recibimos. Un regalo no es algo que se reclama de vuelta. Mi padre añadió, si alguna vez pide algo a cambio, se lo diré directamente. No le debo ni un céntimo. Era extraño lo firmes que eran sus voces, la naturalidad con la que desmantelaban todo lo que yo creía que significaba la familia. De pie en ese pasillo, me di cuenta por primera vez de que podría desaparecer de la casa mañana y nada cambiaría para ellos, excepto su lista de facturas sin pagar. Llevé el sobre de vuelta a la habitación que había pintado yo mismo a los 17 años. La misma habitación donde había cambiado enchufes, reparado paneles de yeso, arreglado el pestillo de la ventana. Mirando mi reflejo en el espejo, vi a alguien que había confundido ser útil con ser amado. Alguien que había confundido el esfuerzo con la pertenencia.
murmuré para mis adentros. Soy el manitas, el cajero automático, la póliza de seguros, pero no el hijo. Me senté en el escritorio y abrí mi computadora portátil, buscando correos electrónicos antiguos y recibos de transferencias. Mis dedos se cernieron sobre el panel táctil, no listos para ver la verdad alineada en blanco y negro. Todavía no. En aquel entonces, todavía lo llamaba sacrificio, no evidencia. Meses después, todo encajó. Conduje de nuevo a Asheville, cansado y agotado por el trabajo. Cuando me acerqué a la puerta principal, la llave giró y golpeó metal. La cerradura había sido cambiada. Sin previo aviso, sin explicación. Probé la puerta trasera, el código de la puerta del garaje, incluso la entrada lateral. Nada. Mi propia casa. Al menos la que me habían dicho que era mía. Y el espíritu ya no me dejaba entrar. Llamé a mi madre. Sin respuesta. Llamé de nuevo, directo al buzón de voz. Me senté en mi camioneta durante mucho tiempo antes de volver a Charlotte. La carretera borrosa a través de mi parabrisas mojado y algo apretado oprimiendo mis costillas. No tenía las palabras para describirlo entonces. Humillación, traición, dolor, pero sentí todo eso chocar a la vez. Esa noche en mi apartamento, frío y agotado, mi teléfono vibró. El mensaje de mi madre iluminó la pantalla. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Jaja. En el capítulo 1, me reí cuando lo leí. Pero en el momento real, en esta versión, que había guardado hasta ahora, no hubo risa, solo un silencio atónito y la comprensión silenciosa y dolorosa de que todo lo que había oído esa noche en el pasillo no había sido un momento de ira o confusión. Era un plan, una estrategia. No solo me habían dejado fuera. Me habían dejado fuera después de decidir que no tenía derecho a nada de lo que había construido, reparado o pagado. Y esa comprensión me hizo algo permanente. Ya no iba a arreglar nada para ellos. Iba a arreglar la historia. Unos días después del mensaje del cambio de cerradura, cuando la niebla en mi pecho finalmente se disipó, me senté en la mesa de mi cocina en Charlotte y abrí una nueva carpeta en mi computadora portátil. La llamé, Casa Vale Desenterrada. Y en el momento en que el título apareció en la pantalla, algo dentro de mí hizo clic. Ya no estaba recopilando recuerdos. Estaba recopilando pruebas. Abrí Excel y creé 3 hojas: asistencia hipotecaria, reparaciones y mano de obra, fondos de emergencia. Mis manos temblaban un poco mientras escribía las primeras cantidades en dólares, pero cada entrada me tranquilizaba. Era extraño cuánto había olvidado hasta que vi los números acumularse. Extraño lo rápido que la historia comenzó a tomar forma cuando me di permiso para mirarla con honestidad. Busqué en correos electrónicos antiguos, mensajes, notificaciones bancarias. Los mensajes de texto de mi madre: ayúdanos este mes, te lo devolveremos. Los correos electrónicos de mi padre: cubre esta reparación hasta que nos recuperemos. Frases que había creído sin dudarlo ahora se sentían como contratos que nunca tuvieron la intención de cumplir. Luego encontré el mensaje que mi madre envió accidentalmente a Laia. No le digas que todavía tenemos ahorros. Deja que ayude primero. Tuve que recostarme en mi silla, respirar lentamente y leerlo de nuevo. No era confusión. No era mala comunicación. Era estrategia. Fui a Wells Fargo e imprimí 10 años de extractos. La cajera me miró de forma extraña cuando la impresora no paraba de escupir página tras página, pero seguía adelante, marcando cada transferencia con notas como hipoteca, reparaciones, factura de Navidad. Dijeron que cortarían la electricidad. A medida que subrayaba las fechas, comenzaron a surgir patrones. Las veces que lloraban por falta de dinero a menudo coincidían con las veces que se iban de viaje. Las semanas que decían que el dinero escaseaba coincidían con las semanas en que compraban muebles nuevos o regalos. No estaba apoyando a padres con dificultades. Estaba subsidiando un estilo de vida. Una tarde, después del trabajo, conduje a Asheville y me paré fuera de la casa con mi teléfono, documentando todo lo que había reparado, las tejas nuevas que había instalado, los escalones de madera del porche que había reconstruido, la tubería de desagüe que había reemplazado. A través de la ventana de la sala, vi a Laia, con el rostro pálido cuando me reconoció, pero no abrió la puerta.
En su lugar, fui al garaje y revisé la cámara que había instalado años atrás. Todavía subía las grabaciones a mi nube. Cuando regresé a Charlotte y abrí el vídeo, allí estaba él, mi padre, moviendo documentos de una caja fuerte a otra. La misma semana que los había oído hablar de vender la casa a mis espaldas. Luego vino la parte que me apretó el pecho. En la esquina del encuadre del vídeo, pude ver un grueso sobre de dinero en efectivo que metió en la nueva caja fuerte. La misma semana que mi madre había llamado llorando porque no podían hacer frente a las facturas. La misma semana que yo había transferido dinero de mi sueldo. Cerré mi computadora portátil, me recosté lentamente en mi silla y dije en voz alta en la habitación vacía, no estaban sin dinero. Solo sabían que no haría preguntas. Me di cuenta, finalmente y con claridad, de que no me habían dejado fuera porque estuvieran enojados. Me habían dejado fuera porque yo era una responsabilidad para el plan. Era alguien que sabía demasiado, pagaba demasiado, arreglaba demasiado, alguien cuyas contribuciones eran lo suficientemente grandes como para importar legalmente si alguna vez decidía verlas de esa manera. Así que seguí adelante. Organicé archivos, hice 2 copias de seguridad de todo, imprimí documentos, los etiqueté, ordené los recibos en pilas ordenadas. No se sentía como una venganza. Se sentía como despertar. Se sentía como quitarse la venda de los ojos después de años de fingir que la oscuridad era natural. Y cuando miré la caja de pruebas que había reunido, pesada, llena e innegable, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era el que arreglaba las cosas de la familia. No era el niño que se arrastraba debajo de la casa o transfería dinero por culpa. Era un hombre preparándose para defender lo que era suyo, viendo finalmente a su familia por lo que eran, no enemigos, sino personas de las que necesitaba protegerme. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, no para empezar una guerra, solo para entender el campo de batalla. Porque por primera vez en mi vida, no me enfrentaba a un problema con una caja de herramientas. Me enfrentaba con la verdad. Una semana después de terminar de construir la caja que llamé Casa Vale desenterrada, la llevé a una oficina con paredes de cristal en el sur de Charlotte y la puse sobre una elegante mesa blanca como si estuviera dejando caer un cuerpo. El nombre en la puerta era Hannah Ray. Tenía unos 40 y tantos años, el pelo oscuro recogido. Ninguna falsa suavidad en su rostro. Cuando me estrechó la mano, su agarre fue firme, sus ojos más claros que los de cualquiera que hubiera visto en mucho tiempo. Muy bien, Ardan, dijo. Muéstreme. Le conté mi historia en primera persona, de la manera en que finalmente había empezado a contármela a mí mismo. Sin excusas, quizás no querían decir eso. Le hablé de los años de pagos, las reparaciones, la conversación que escuché sobre vender la casa sin mí, las cerraduras cambiadas, los mensajes de texto que me decían que ya no tenía casa. Mientras hablaba, ella abría carpetas, escaneaba impresiones, hojeaba extractos con movimientos rápidos y practicados. No parecía triste por mí. Parecía que estaba resolviendo un problema. Fue la primera vez que sentí que mi dolor podría servir para algo. Cuando terminé, se recostó y golpeó una página con su bolígrafo. Lo primero que dijo fue, que su nombre no esté en la escritura no es el final de la historia. No vamos a por el título. Vamos a por el capital. Fruncí el ceño. Pero nunca firmé nada. Ni siquiera lo pedí. Ella negó con la cabeza. No tiene por qué. Lo que importa es la contribución y la intención. Usted tiene ambas. Asistencia hipotecaria documentada. Trabajo físico en la propiedad verificable. Mensajes de sus padres llamando al dinero préstamos y diciendo que se lo devolverían. Eso no es un regalo. Es exactamente lo que parece. Sacó una de mis capturas de pantalla impresas y la deslizó hacia mí. Era un mensaje de texto de mi madre. Paga este mes por mí. Te lo devolveré el mes que viene. Debajo, una serie de transferencias de mi cuenta a la de ellos. En términos legales, dijo Hannah, esto no es una donación. Es un préstamo vinculado a un activo específico, especialmente porque los pagos evitaron que la casa entrara en impago. Los jueces entienden eso. Los jurados entienden eso. Miré la página, viendo las mismas palabras que había visto 100 veces antes. Y por primera vez, no sonaban a deber. Sonaban a ventaja.
Luego tomó una impresión del mensaje del cambio de cerradura. Y esto, dijo en voz baja, es mejor de lo que cree. Casi me reí. Me dejaron fuera de la casa. ¿Cómo puede ser eso bueno? Lo leyó en voz alta. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Me miró. ¿Lo oye? Están reconociendo que, antes de esto, usted sí tenía una casa allí. No se le dice, ya no, a alguien que nunca tuvo un derecho. Esto demuestra que sabían que usted se veía a sí mismo como parte de ese hogar y actuaron para excluirlo. Los jueces llaman a eso intención. La frase que me había destrozado ahora yacía plana sobre la mesa, más como un arma apuntando en su dirección que en la mía. Le mostré las fotos de la casa, las reparaciones que había hecho, las capturas de pantalla de las reservas de viaje que coincidían perfectamente con mis transferencias de emergencia. Luego saqué el fotograma de la cámara del garaje, mi padre cambiando papeles a una nueva caja fuerte, el sobre de dinero en efectivo cuidadosamente guardado. Hannah no se inmutó. Le dijeron que no tenían dinero cuando tenían ahorros. Tomaron su dinero bajo falsos pretextos mientras protegían el suyo. Eso es ocultación. No se verá bien frente a un mediador. Se verá aún peor frente a un juez. Cuando terminó de revisar todo, la habitación se sentía diferente. Menos como un confesionario y más como una sala de guerra. Cerró la última carpeta, juntó las manos y dijo, tiene un caso sólido. No le prometeré resultados, pero le diré esto, han dejado un rastro largo y desordenado detrás de ellos, y no son ni de lejos tan cuidadosos como creen. Mi instinto fue decir, ¿estás segura? Quizás estoy exagerando. Quizás solo estaban estresados. Las palabras surgieron automáticamente y murieron a mitad de camino en mi garganta. Me las tragué. ¿Qué hacemos?, pregunté en su lugar. Hannah sonrió, pero fue una sonrisa dura y profesional. Abrimos un expediente. Preparamos una reclamación por su parte del capital de esa casa. Y luego dijo, esperamos. La gente como esta siempre fuerza su suerte. Intentarán moverse sin usted. Cuando lo hagan, estaremos listos. Al salir de su oficina, me sentí a la vez más ligero y más pesado. Más ligero porque alguien finalmente vio lo que había estado cargando. Más pesado porque ahora entendía exactamente cuán profundo era. Crucé la calle hacia un pequeño restaurante, me deslicé en un reservado y extendí sus notas sobre la mesa junto a un plato de patatas fritas que apenas toqué. La pregunta que me había estado acechando durante semanas finalmente se posó frente a mí. ¿Qué habían visto cuando me miraban todos estos años? No un hijo. No realmente. Más bien un recurso, una herramienta, una red de seguridad en forma humana. De vuelta en mi apartamento esa noche, me senté en el borde de mi cama y saqué una vez más el mensaje de texto del cambio de cerradura de mi madre. Lo miré, no como una herida ahora, sino como una prueba, como una sentencia que habían escrito y firmado con sus propios nombres. Por primera vez, no sentí la necesidad de responder o explicar. Simplemente lo dejé ahí, parte de un registro que nadie podría borrar. 3 semanas después de esa primera reunión con Hannah, estaba en mi escritorio en la oficina en Charlotte cuando otro correo electrónico se deslizó en mi vida y lo cambió todo de nuevo. No era de mi madre ni de un bufete de abogados esta vez. Era de una alerta inmobiliaria que había configurado años atrás, cuando todavía soñaba con quizás comprar un pequeño lugar para mí algún día. Asunto, nuevo anuncio, 143 Riverbend Drive, Asheville, Carolina del Norte. Por un segundo, pensé que debía ser un error. Luego hice clic. La pantalla se llenó de fotos brillantes de la casa de los Vale. Allí estaba el tejado que había reparado, el porche que había lijado y pintado, la cocina que había ayudado a renovar. Ahora fotografiada con gran angular y una iluminación perfecta. Estaba en el mercado por más de lo que jamás había imaginado que podría venderse. Mi nombre no aparecía en la descripción, por supuesto, solo, encantadora casa familiar mantenida con cariño. Miré esas palabras y sentí que se me tensaba la mandíbula. Descargué una de las fotos y verifiqué sus detalles. Los metadatos mostraban que había sido tomada 5 días después de que me sentara en la oficina de Hannah y abriera mi caso.
5 días después de que habláramos de capital, intención y de esperar a que mis padres hicieran un movimiento. Esa misma semana, las imágenes de la cámara del garaje capturaron a mi padre cambiando documentos y dinero en efectivo a una nueva caja fuerte. No hacía falta ser un genio para conectar los puntos. No solo habían decidido vender. Habían decidido vender rápido y sin decírmelo, esperando cobrar antes de que cualquier cosa que yo hiciera pudiera importar. Reenvié el anuncio a Hannah con un breve mensaje. Tenía razón, llamó en cuestión de minutos. Puse mi teléfono en mi oído y miré las fotos en mi monitor mientras ella hablaba. Esto es exactamente lo que esperaba, dijo. Están tratando de liquidar un activo sobre el que saben que usted tiene un derecho sin incluirlo. Eso fortalece su posición. Podemos solicitar una orden para detener la venta hasta que se resuelva su parte. Mientras hablábamos, no podía quitar los ojos de una foto del porche delantero. El pie de foto decía, lugar perfecto para el café de la mañana. Recordé el sábado que había reemplazado esas tablas con mis propias manos mientras mis padres salían a almorzar. Había vuelto a casa con los hombros doloridos y pintura seca en los brazos. Ahora, ese mismo porche era un punto de venta en un anuncio diseñado para excluirme. Esa noche, como si el universo quisiera subrayar el punto, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Laia. Su voz temblaba incluso antes de decir mi nombre. Ardan, susurró. Te están ocultando esto. No puedo soportarlo más. Me apoyé en el mostrador de mi cocina, cerré los ojos y escuché. Me contó que mi madre había dicho, si vendemos rápidamente, Ardan no tendrá tiempo de hacer nada al respecto. Me dijo que estaban moviendo dinero de cuentas conjuntas a cuentas separadas, tratando de esconderlo antes de que alguien pudiera congelarlo. Sé que no he hecho lo suficiente, dijo, llorando suavemente. Pero mereces saberlo. Le di las gracias. No dramáticamente, no con un gran discurso, solo un simple y firme, gracias. Porque la última pieza que necesitaba finalmente había encajado, prueba directa de que esto no era un accidente o un malentendido. Era un movimiento calculado para borrarme de algo que había ayudado a construir desde cero. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con Hannah, esta vez con el anuncio impreso y las declaraciones de Laia escritas palabra por palabra. Presentamos la documentación para bloquear la venta y afirmamos formalmente mi derecho a la mitad del capital de la propiedad. Mientras firmaba mi nombre en los documentos, sentí agitarse ese viejo instinto entrenado, el que me decía que me preocupara por cómo se sentirían mis padres, por si estaba siendo demasiado duro. Lo dejé subir y bajar sin obedecerlo. Si querían ver cuán valiente era dejándome fuera del único hogar que había conocido, entonces bien. Se lo demostraría, no arrastrándome debajo de su casa o transfiriendo otro pago de emergencia, sino plantando cara en el único terreno en el que nunca pensaron que entraría. No con herramientas o remiendos, sino con fechas, números, extractos y la ley. Por primera vez, no estaba reaccionando a su caos. Era yo quien establecía los términos. Y en algún lugar de Asheville, mientras empaquetaban sus sueños de un pago fácil en cajas de mudanza, aún no tenían idea de que la verdadera puerta ya se había cerrado para la versión de mí que les habría permitido salirse con la suya. La mañana de la mediación en Asheville hacía tanto frío que mi aliento se empañaba mientras entraba al edificio de oficinas del centro. La sala de conferencias en la que nos pusieron era de paredes blancas y bordes afilados, una larga mesa de madera, botellas de agua alineadas como atrezo, luces fluorescentes zumbando en lo alto. Por la ventana, una fina capa de niebla de montaña flotaba sobre la ciudad. Entré llevando la caja que había llamado Casa Vale desenterrada, y la dejé en el centro de la mesa. 15 años de mi vida reducidos a papel y tinta. Mi padre estaba sentado con los brazos cruzados, la barbilla levantada, haciendo su mejor imitación de un hombre que no había hecho nada malo. Mi madre llevaba su cardigan más suave y su sonrisa de domingo, la que usaba para llevar guisos a los vecinos. Laia estaba sentada al borde de su silla, con los dedos entrelazados en la correa de su bolso, sus ojos saltando entre nosotros. En el extremo de la mesa, el mediador se aclaró la garganta y presentó a todos, pero el aire ya estaba denso. Todos sabíamos por qué estábamos allí. Mi madre fue la primera, como sabía que lo haría. Ardan, dijo, con la voz temblando lo justo. No tenías que hacer de esto un problema tan grande. Somos familia. Podríamos haber hablado.
La miré directamente. Cambiaron las cerraduras y me enviaron un mensaje de texto diciendo que ya no tenía casa, dije. Hablar no parecía ser el plan. La sala se quedó en silencio. El mediador miró a mis padres, con los ojos entrecerrados un poco, luego asintió para que los abogados comenzaran. Hannah abrió la caja y comenzó a exponer mi vida sobre la mesa. Estos son los pagos de la hipoteca que el señor Vale hizo durante 14 años, dijo, deslizando montones de extractos hacia adelante. Estas son facturas de reparaciones que él pagó y trabajos que realizó él mismo. Y estos, añadió, colocando una fila de capturas de pantalla impresas entre nosotros, son mensajes en los que sus padres se refieren a esos pagos como préstamos que devolverían. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Ayudó a su familia, espetó. No puede venir ahora y exigir una parte. Hannah ni siquiera se inmutó. Señaló una captura de pantalla con su bolígrafo. En este mensaje, dijo, usted escribió, cubre este mes por nosotros. Te lo devolveré tan pronto como pueda. Así no es como la gente describe los regalos. Así es como la gente describe las deudas. Luego sacó el fotograma del vídeo de la cámara del garaje. Mi padre en la pantalla moviendo papeles y un grueso sobre de dinero en efectivo de una caja fuerte a otra. Aquí vemos al señor Grant Vale transfiriendo efectivo y documentos a una nueva caja fuerte. Explicó, en esta fecha, la señora Silvia llamó a Ardan diciendo que no tenían dinero y que necesitaban que pagara las facturas de la luz para que no se la cortaran. La mano de mi madre voló hacia su pecho. Eso era para nuestro futuro, dijo. ¿Lo estás tergiversando? Hannah deslizó con calma un calendario impreso sobre la mesa. Fechas rodeadas con círculos, retiros bancarios resaltados. Los retiros para vacaciones y compras grandes coinciden con sus transferencias casi exactamente, dijo. Eso no es confusión, es un patrón. Luego vino el anuncio. Puso una foto brillante de Riverbend Drive frente al mediador, junto con los metadatos y la documentación del agente inmobiliario. Procedieron a vender la propiedad sin notificar al señor Vale, dijo, a pesar de su largo historial de pagos y su conocimiento de su reclamación. Esto es una violación de su interés en el capital. El mediador frunció el ceño. Esa es una preocupación seria, dijo. Mi padre se inclinó hacia mi madre y murmuró, te dije que no deberíamos haber hecho las fotos tan pronto. Su voz se escuchó más de lo que pensaba. Entonces, de la nada, Laia habló. Mamá me dijo en voz baja, que si vendían rápido, no tendrías tiempo de detenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. Dijo que una vez que el dinero estuviera en sus cuentas, sería demasiado tarde. El silencio que siguió tuvo un peso propio. Cualquier historia que mis padres hubieran estado tratando de contar sobre que todo esto era un malentendido se derrumbó justo ahí. No había dicho mucho hasta entonces. Solo escuché, observé cómo las pruebas que había recopilado caían entre nosotros como pequeñas explosiones controladas. Finalmente, me volví hacia mis padres. No estoy haciendo esto porque quiera desangrarlos, dije, con voz firme. Estoy haciendo esto porque me enseñaron toda mi vida a no dejar que nadie me tratara injustamente. Creía que esa regla se aplicaba a todos menos a ustedes. Estaba equivocado. Hannah resumió nuestra demanda. Solicitamos el 50% del capital de la propiedad de Riverbend Drive, o el equivalente en efectivo basado en el valor de mercado actual, dijo. El mediador hojeó los documentos de nuevo, más lentamente esta vez. Dado lo que he visto, dijo, esa solicitud es razonable. Al otro lado de la mesa, el abogado de mis padres soltó un largo suspiro y se inclinó hacia ellos. Su voz bajó, pero no lo suficiente. Tenemos un problema, dijo. En ese momento, recordé el asunto del primer correo electrónico de su abogado después de que cambiaran las cerraduras. Mismas palabras, mismo significado. Excepto que ahora, el problema no era yo negándome a quedarme en mi lugar. El problema era que finalmente sabía que había tenido uno todo el tiempo. Al salir de esa habitación, no me sentí como el niño que solía reparar paneles de yeso y esperar un agradecimiento. Me sentí como un hombre que había expuesto los hechos y pedido lo que se le debía. Pasara lo que pasara a continuación, sabía una cosa. Había terminado de rogar por un asiento en esa mesa.
6 semanas después, en otra mañana tranquila en Charlotte, abrí un sobre del tribunal y leí las palabras que pusieron fin a una vida y comenzaron otra. La orden era breve y escueta. Se me adjudicó el 50% del capital de la casa de Riverbend Drive. Sin lenguaje dramático, sin juicio sobre el carácter, solo números en un papel. Pero mientras lo sostenía, mis manos no temblaron. Por primera vez, los años de trabajo que había invertido en ese lugar existían en algún otro lugar además de mi memoria. Estaban reconocidos, registrados, eran reales. La casa se vendió por más de lo que nadie esperaba. Después de los honorarios legales, los impuestos y la división que impuso el tribunal, mis padres se llevaron mucho menos de lo que habían planeado. Me enteré por un antiguo vecino de que mi madre ya no se paraba en el porche para saludar a nadie, que mi padre se había vuelto más callado, que la gente susurraba sobre lo que pasó con Ardan cuando pensaban que nadie escuchaba. No me regodeé. No llamé. Sus consecuencias eran suyas para vivirlas, lejos de mí.